Sí, claro que sí. Y claro que sí. Bueno, espero no les esté aburriendo más bien. Bueno, sí, bueno, vamos a hablar del segundo tema, realmente que es un tema complementario. Eh, sí podemos ver la imagen, disculpen. Perfecto, 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 muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema. Perdón, ahí la podemos ver. Sí, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Bueno, el IFAST en el paciente politraumatizado lo que hace referencia es en la evaluación ecográfica, justamente para identificar algunas lesiones oportunas, sobre todo con lesiones relacionadas con el politrauma en relación a la lesión de vísceras huecas o vísceras sólidas a nivel abdominal, ¿sí? De acuerdo a estas guías, igualmente del politrauma, se considera el ECOFAS o la evaluación ecográfica a nivel abdominal como el gol estándar, ya que pues ha mejorado mucho la supervivencia en los pacientes con la identificación temprana de lesiones intraabdominales o peritoneales y obviamente que esto determina una actuación más rápida por parte de los cirujanos con el objetivo de disminuir este riesgo de sangrado, ¿sí? El FAS, pues históricamente, pues está acuñado, ¿no? Este nombre por Grace Rosicki, que es una médico cirujana intensivista de Maryland, de Estados Unidos, en donde ella, pues sí vio la importancia del eco a nivel de la evaluación temprana en el paciente crítico y pues acuñó el término como FAS en relación a las siglas, ¿no? De Focused Abdominal Sonographic for Trauma, es decir, que en la evaluación focalizada a nivel abdominal durante el trauma o por el trauma, eso determina pues unas estrategias bastante rápidas para que el paciente tenga su tratamiento oportuno. Entonces, inicialmente lo que se hacía entre el 1900, bueno, antes del 1995, entre 1984, en Alemania, en Japón, se hacían algunos estudios en relación al eco, y esto era principalmente para determinar que las lesiones en los órganos sólidos más susceptibles, como el vaso, si tenían alguna lesión, un hematoma, pues el eco era muy importante para definir bien si es que esos hematomas iban creciendo o si es que se rompieron o si es que hay algún líquido peritoneal que condicione hacer una punción peritoneal o un lavado peritoneal para poder definir si es que el líquido se trata de sangre o se trata de algún líquido inflamatorio. Eso era lo que se hacía anteriormente, pero hasta 1995, donde ya se trataron de definir bien este tipo de lesiones intraabdominales o peritoneales y hacían pues esta relación del lavado peritoneal con el eco, pues vieron que con métodos menos invasivos como la ecografía pues determinaba casi los mismos resultados. Entonces en 1997, al ver este tipo de estudios que se hicieron en relación a la intervención invasiva como el lavado peritoneal, vieron que la ecografía pues tenía una sensibilidad muy importante de determinar que el paciente tenía alguna lesión intraperitoneal y que esto pues conllevaba estrategias más precoces, sobre todo a nivel quirúrgico, para poder sobre todo determinar el sitio de sangrado y obviamente corregirla a tiempo para evitar un choque hemorrágico subsecuente y lesiones y muerte del paciente. Entonces, básicamente, en relación a estos estudios y a estos consejos que nos dieron estas guías, pues podemos decir que el ECOFAS nos permite un diagnóstico rápido, oportuno, nos permite tomar decisiones inmediatas, es un estudio de fácil acceso, no hace falta movilizar al paciente para llevarlo a una unidad de imagen, sino más bien nosotros ir con el equipo hasta donde el paciente y poder pues diagnosticarlo a tiempo, qué es lo que está presentando a nivel abdominal para tomar las decisiones correctas. Es menos invasivo, realmente no es invasivo, es mínimamente invasivo
y pues en algunas ocasiones puede determinar la causa de la inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Posiblemente si el paciente viene con una hipotensión y al momento de hacer el FAS o el eco a nivel subepicárdico vemos que tiene derrame pericárdico, pues podemos determinar que la causa de esa inestabilidad es el choque obstructivo, ¿sí? Y podemos tratarla a tiempo y en ese mismo momento. Entonces, realmente el ECOFAS se ha convertido en el gol estándar de la evaluación primaria en el paciente con politrauma. Como podemos ver, tiene un impacto clínico bastante importante. Hay evidencia disponible en el Internet, sí, y en las guías sobre todo, que mejoran sobre la técnica diagnóstica, la técnica terapéutica y obviamente la eficacia en los resultados de los pacientes, sobre todo es bastante impactante, ¿no? Porque disminuye la mortalidad. Incluso un estudio que determina que disminuye casi un 57% la mortalidad en los pacientes utilizando eco versus al no utilizar eco, porque se corre se corre el riesgo de que el paciente pueda tener algún desenlace durante el transporte al sitio donde se le puede hacer todos los métodos diagnósticos como tomografía, rayos X, antes que hacerle todos estos diagnósticos a nivel al pie de cama del paciente y en el mismo escenario de la emergencia. Como podemos ver, no solo se puede identificar algunas lesiones agudas, sino también podemos identificar síndromes pleurales, no solo con neumotoras ni derrames, sino también lesiones inflamatorias como consolidaciones o un síndrome intersticial, por ejemplo, en el caso de un SDRA, ¿sí? Y también en algunas condiciones, pues podemos también hacer algunos análisis diagnósticos de lesiones a nivel de hueso o de músculo, sobre todo a nivel del tórax y del tórax bajo o el abdomen superior. Como podemos ver, los resultados básicamente se dieron en aquellos pacientes con lesiones pleurales. En aquellos pacientes que tenían derrame pleural o neumotórax fue donde más eficacia tuvo el ECOFAS, ¿sí? Porque básicamente es donde se diagnosticaba y se trataba a tiempo. El paciente si tenía un neumotórax, pues en ese momento se lo diagnosticaba con el eco y se corregía con el drenaje, asimismo con el hemotórax, ¿sí? Entonces, los resultados más importantes se dieron cuando se trataron problemas pleurales y se diagnosticaron problemas pleurales, ¿no? Aquí pues podemos ver que para la técnica del FAS pues no utilizamos un eco básico realmente, un eco convexo que tenga entre 2.5 a 6 megahercios, que tenga un sistema de registro de imagen, sí, y que también se puede hacer una evaluación global rápidamente entre 2 a 3 minutos. Eso obviamente se lo puede lograr con la curva de aprendizaje. Realmente no se necesita demasiada formación en este tipo de estudios para poder definir bien cuando se trata de una alteración, ¿no? O cuando se trata de que tiene un ecofaz positivo. Aquí he puesto un ejemplo de un eco portátil, pues ahora actualmente hay estos ecos portátiles que podemos llevarlo en el bolsillo y hacer una evaluación más rápida y directa, ¿no? En el paciente. Entonces, básicamente el ECOFAS ya se ha convertido en una evaluación primordial en el paciente con politrauma. Como podemos ver, la técnica, pues inicialmente se realiza a nivel del cuadrante superior derecho, como podemos ver aquí la imagen. El transductor se lo coloca a nivel entre la octava y la onceava costilla lateral derecha, o en la línea axilar media y posterior del lado derecho. Y lo que vamos a identificar básicamente es el hígado, ¿sí? El riñón y el espacio hepatorrenal, que es el espacio de Morrison. Cuando hay alteración o un ecofaz se convierte en positivo, pues en este nivel, en este espacio de Morrison, lo que va a dar una presencia de líquido, como lo vemos en esta imagen de acá. Entonces, cuando nosotros ya nos acostumbramos y podemos identificar líquido en estas estructuras, pues nosotros ya podemos mencionar que el ecofaz es positivo. El segundo punto es el succifoideo. Sí, se le coloca el transductor, asimismo con el eje hacia el lado izquierdo, con dirección al hombro izquierdo. Colocamos debajo de la apófisis sifoidea, ¿sí? Y lo que vamos a evaluar es esta imagen de acá. Como podemos ver, aquí está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Acá arriba está el hígado, ¿sí? La aurícula derecha, la aurícula izquierda. Y en este caso, pues lo que estamos viendo es un líquido entre el ventrículo derecho, bueno, el pericardio sería acá, y el hígado, ¿no? Entonces aquí vemos esta banda negrita, que es hipoecoica,
posiblemente pues se trata de líquido pericárdico o sangrado en el caso de que el paciente haya venido con antecedentes de politrauma, ¿sí? No hay que descartar de que sea un hemopericardio. En el punto 3 pues utilizamos al otro lado el transductor, igualmente entre el octavo y el noveno espacio intercostal, del lado izquierdo, vamos deslizando y vamos identificando las estructuras que se encuentran aquí localmente, como por ejemplo el vaso, el riñón y el espacio también espleno-renal. Entonces también aquí vamos a tratar de descartar de que no haya sangre y eventualmente si es que no hay alguna lesión en el vaso o en el riñón, ¿sí? En el caso de que haya alguna lesión o presencia de líquido, pues podemos igual mencionar de que es un ECOFAS positivo con presencia de lesiones o de líquido a nivel del cuadrante superior izquierdo. Y como cuarto punto, pues utilizamos en la región subpúbica eh, o suprapúbico, perdón, lo que vamos a identificar es el espacio rectovesical, ¿sí? O el Douglas en el caso de las mujeres, bueno, en el hombre también, pero bueno, más pronunciadamente en las mujeres, y lo que vamos a tratar de descartar es que no haya líquido en el fondo de saco, ¿sí? Entonces, como vemos aquí esta imagen, pues aquí se evidencia claramente la vejiga que está llena y alrededor de la vejiga no hay ninguna lesión, ninguna presencia de líquido que condicione un ecofaz positivo, en este caso, ¿sí? Entonces, básicamente son los cuatro puntos que tenemos que abordar con el ecofaz en el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, subsifoideo y suprapúbico. Como podemos ver, estas imágenes son positivas, es un faz positivo. El momento que nosotros evaluamos con el eco, en la primera imagen o la imagen A, pues es un espacio de Morrison, sí, es el hepatorrenal, pero justamente entre el espacio hepatorrenal hay estas lesiones heterogéneas con un espacio hipoecoico, posiblemente se trate de sangrado, sí, más líquido, es un sangrado subagudo, porque ya está conformado áreas que con formación de coágulos, otras áreas de sangre líquida, entonces posiblemente este paciente ya lleva algunas horas con este trauma, ¿sí? Y que está condicionando igualmente inestabilidad hemodinámica. En el B, pues tenemos la región espleno-renal, como podemos ver, el riñón y el vaso. Aquí pues hay líquido entre el espacio espleno-renal, pues es un ecofaz positivo igual. Pues este paciente si está estable hemodinámicamente o inestable, pues tiene criterios de exploración quirúrgica. Acá en el punto C tenemos en el evaluación subsifoidea, pues podemos ver el corazón, acá está el hígado, como habíamos mencionado, pero lo que llama la atención es esta banda hipoecoica con material hipogénico, ¿sí? También es una imagen heterogénea donde posiblemente el paciente ya tuvo un sangrado previo, pero que también está conformándose algunos coágulos acá. Pero igual es un ecofaz positivo y también amerita una intervención quirúrgica. Y en este caso es una evaluación suprapúbica en donde vemos también la vejiga, ¿sí? Pero que también hay un problema, quizás también un sangrado ya subagudo, ¿sí? Con signos incluso inflamatorios, como podemos ver aquí, lesiones trabeculadas, que también lo podemos diagnosticar desde el primer encuentro con el paciente a nivel de emergencia y que esto pues conlleva evaluación quirúrgica posterior. ¿Cuánto nos hemos demorado? Realmente cuando tenemos experticia, entre 2 hasta 3 minutos, no nos demoramos mucho más y en ese tiempo ya podemos decidir qué tipo de intervención es el subsecuente, ¿no? Con la finalidad de estabilizar al paciente. ¿Qué es lo importante en estos casos? Pues que cuando nosotros vemos líquido, aunque sea una leve línea de líquido en el espacio de Morrison, en el esplenorenal, en el suprapúbico, pues podemos hacer referencia de que más o menos tiene entre 600 y 1000 ml de sangrado, ¿sí? Sin embargo, en algunos pacientes donde nosotros no podamos ver muy bien, podemos inclinar al paciente, ya sea en Trendelenburg o en Trendelenburg invertido, unos 5 grados, y con eso, pues, si es que el paciente tiene un sangrado mínimo y podemos ver con estas estrategias alguna evidencia de líquido intraperitoneal con el eco, pues podemos hacer referencia de que el líquido puede incluso llegar hasta un poco menos, hasta 444 ml según algunos estudios, incluso hasta 250 ml en otros estudios, en dependencia de la ventana ultrasonográfica que se obtenga con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces eso quiere decir que nosotros con el eco tenemos una alta sensibilidad de determinar líquido intraperitoneal, incluso que con otros métodos diagnósticos de imagen no se pueden lograr ver. Por ejemplo, con la tomografía es muy difícil ver.
pero con el eco, como tiene mayor sensibilidad, pues la podemos ver. Y el FATS-E, ¿qué significa el FATS-E? Pues durante estos años, después de lo que ya acuñó también la TLS digamos, como un procedimiento, un gol estándar o un procedimiento habitual en la evaluación inicial del paciente, entre el 2000 y 2005, pues se hicieron algunas evaluaciones y determinaron que la exploración extendida del FAS hacia el tórax también determinaba una evaluación mucho más precisa, sobre todo para determinar si es que se trata de alguna alteración hemodinámica secundaria a una lesión cardíaca o a una lesión pulmonar. ¿Sí? A tal punto que en el 2010 se consolidó como tal, como una evaluación dinámica y una evaluación hemodinámica, valga la redundancia, hemodinámica dinámica durante la evolución del paciente. Es decir, que no solo evaluamos si es que hay posibilidades o criterios quirúrgicos en relación a presencia de líquido intraperitoneal, sino también vemos si es que hay lesiones a nivel del pulmón, sobre todo neumotoras, derrame pleural, y también evaluamos también el corazón, cómo está su estado hemodinámico, si es que el paciente está chocado o está con hipotensión persistente. También podemos hacer intervenciones con el POCUS o con la evaluación cardíaca en relación a sus condiciones hemodinámicas subsecuentes, ¿sí? Es decir, si el paciente viene con un golpe en el corazón y viene con sangrado profuso, pues en el momento de hacer la evaluación cardíaca, pues y reanimamos, vamos viendo paulatinamente cómo se va comportando el corazón con la reanimación que se le va dando, ya sea con componentes, con hemocomponentes, ya sea con cristaloides, y vamos evaluando continuamente cómo se va comportando el corazón y asimismo evaluando cómo se van resolviendo las lesiones, en este caso como el derrame pleural o el neumotórax, ¿sí? Para esta evaluación, pues sí se necesita unos 2 minutos más, es decir, de 4 a 6 minutos para hacer la evaluación del FAS extendido y obviamente lo que vamos a determinar con el FAS extendido es también que no haya lesiones a nivel pulmonar, como el neumotórax, hemotórax y derrame pleural. ¿Sí? Entonces el quinto punto sería el pulmón, como lo podemos ver acá. Es mucho más sensible para determinar el neumotórax con algunas características importantes dentro de la evaluación pulmonar con el eco, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia? Es que aquí no solo vamos a utilizar el transductor convexo, sino que va a ser muy importante utilizar el transductor lineal, ¿sí? Como lo vemos acá. Entonces, vamos a ver algunas alteraciones fisiológicas, como son las líneas A, como lo podemos ver aquí en esta primera imagen. Al momento de colocar el transductor en la región anterior del tórax, pues lo que vamos a ver son estas líneas A, que es algo normal, son las líneas alveolares que tiene el pulmón. Sí, pero cuando nosotros encontramos estas líneas así verticales, como luces de discoteca, sí, esas son líneas B y que posiblemente nos esté hablando de que hay un problema de aumento de líquidos a nivel intrapulmonar, sí, o que hay algún derrame que también esté condicionando algún problema de congestión pulmonar, ¿sí? Y si es que encontramos otras lesiones típicas como las que vemos acá en el tercer espacio, como unas lesiones como grumos, ¿sí? Heterogéneas, que se llaman líneas C o líneas de consolidación, que en el caso de que haya un problema inflamatorio pulmonar, pues podemos ver este tipo de lesiones o alteraciones a nivel ecográfica, ¿sí? Pero lo que nos importa en el trauma, pues una vez que ponemos en el punto 5, lo que vamos a ver es esto, es el deslizamiento pleural, ¿sí? Ese es el deslizamiento normal del pulmón. Sin embargo, cuando este deslizamiento no está presente, como lo vemos acá, ¿sí? Este deslizamiento, pues vemos que de aquí para abajo sí se mueve, pero de aquí para arriba está ausente. Posiblemente se trate de un problema del neumotórax, ¿sí? Entonces son características importantes que se las puede identificar con la primera evaluación o con el fase extendido. O también este tipo de lesiones, ¿no? Que son los derrames. Como podemos ver aquí, en el punto A está el pulmón, el punto B es todo el líquido, pues posiblemente con el antecedente del trauma se trate de sangre y en el punto C pues está el hígado. Ese es estamos colocándole el transductor en el punto 2 y estamos evaluándole también el pulmón, ¿sí? Entonces este tipo de pacientes lo que una vez identificado, pues en este momento lo que está indicado es colocar un tubo para poder evacuar y poder disminuir la lesión pulmonar con esta telectasia que se está produciendo, ¿sí? Y asimismo, pues determinar si es que este líquido se trata de de sangrado arterial o sangrado venoso y pues en dependencia de los hallazgos, pues
se puede encaminar al tratamiento subsecuente, que en este caso sería algo quirúrgico. Aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo. Si nosotros colocamos o hacemos una evaluación en el punto 2 y se trata de un hemotórax, pues encontramos esta lesión, ¿sí? Aquí el pulmón, el hígado y este líquido todo debajo del pulmón. Y en el lado izquierdo igual, derrame pleural izquierdo, aquí está el vaso. Es muy fácil de determinar si es que hay o no hay líquido y como les digo, la curva de aprendizaje no es demasiado compleja ni tampoco conlleva demasiados estudios, pero lo más importante es determinar a tiempo qué es lo que está pasando el paciente y tomar las decisiones más oportunas, ¿sí? ¿Cuál es la limitación de este tipo de examen o del FAS? Claro, hay algunas limitaciones, por ejemplo, en el caso de esta imagen que vemos acá, la primera es igual un cortexial, una imagen tomográfica, donde vemos que tiene una lesión pulmonar, está puesto tubos torácicos, hay una fístula que está condicionando un enfisema subcutáneo importante. Entonces, en este caso de enfisemas, pues la imagen ecográfica va a ser muy limitada, ¿sí? Cuando hay presencia de aire, casi no se va a poder observar las imágenes que queremos explorarlas, así que eso también va a ser una limitante. Las quemaduras extremas va a ser también una limitante porque no nos va a permitir el contacto directo con la superficie de contacto del transductor con la piel y eso también va a ser dificultoso para nosotros. Las fracturas costales bajas que también van a terminar mucho dolor. Incluso inicialmente, ¿no? Porque el paciente no va a estar intubado, no va a estar dormido, no va a estar sedado, pues inicialmente sí nos va a dar un problema importante en el caso de que tenga fracturas con dolores exquisitos o muy agudos. Y en el caso de la obesidad profusa también va a ser un problema porque quizás la imagen pues máximo se puede penetrar de entre 26 a 30 centímetros de profundidad, pero quizás no sea suficiente en el caso de una obesidad muy importante para poder definir estas lesiones antes mencionadas, ¿no? Las ventajas adicionales, como habíamos mencionado, pues disminuye mucho los retrasos, sobre todo para las intervenciones quirúrgicas que necesita el paciente, con una sobrevida casi una reducción del 43%, ¿no? En el caso de una detención de neumotoras, pues tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en cuanto a la sensibilidad, lo que va a hacer es presenciar, ¿no? la lesión en ese tipo de alteración. Es decir, que nos reduce mucho los falsos serían los falsos negativos. Y en el caso de la especificidad, lo que hace es descartar de que no haya ese problema en el caso de esa patología. Es decir, que tiene una especificidad del 100% de decir que si es que no encontramos las lesiones de neumotórax, pues de decir que no es neumotórax, ¿no? Y eso pues obviamente disminuimos los falsos negativos. En cuanto a la radiografía, pues como podemos ver tiene una sensibilidad menor al eco y en la tomografía también incluso la especificidad es menor a la ecografía. Es decir, que al competir la ecografía con la radiografía y la tomografía, pues el ultrasonido tiene bastante relevancia en la identificación de alguna lesión, sobre todo a nivel pleural, ¿sí? Como podemos ver acá, también hay algunas consideraciones como las consolidaciones, en relación a las contusiones pulmonares y haciendo referencia a la tomografía con la radiografía, pues la ecografía tiene mayor resultados de efectividad en cuanto al diagnóstico y a descartar algunos diagnósticos, sobre todo de lesiones asociadas a la consolidación, ¿sí? En cuanto a otras patologías que no se traten de trauma, también como la neumonía y como también trastornos de embolismo pulmonar. En este tipo de patologías, pues sí es un poquito, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque aquí hay que hacer otro tipo de evaluaciones para poder determinar este tipo de patologías. Pero bueno, lo más importante es que se puede tratar e incluso hacer evaluaciones no solo de trauma, sino también de otros problemas infecciosos inflamatorios a nivel pulmonar, pleural y abdominal también. Eso en cuanto a las recomendaciones actuales, pues este es un flujograma básico que encontré en una guía mexicana y del Salvador también, en donde pues ellos hacen un ecofaz y en relación a eso pues han hecho un flujograma para poder determinar
la evaluación y el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, en el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica y vemos un ECOFAST positivo, pues hacemos referencia a un hemoperitoneo y la indicación prudente y emergente sería la parotomía, ¿sí? Como tratamiento definitivo o control de daño si el paciente está muy inestable hemodinámicamente. Y si es que es negativo el ECOFAST y el paciente está inestable hemodinámicamente, pues hay que descartar otros tipos de choque y hacer una evaluación repetida de la ecografía para poder ver si es que no hubo un hematoma que está en expansión y que ese hematoma se accidentó, ¿no? Entonces, en el momento de definir bien ese tipo de lesión, pues ya determinaría una laparotomía emergente también. Y en el paciente de que politraumatizado pero que esté estable hemodinámicamente, pues igual definimos con el eco, por ejemplo en el primer acápite. Como tenemos acá, por ejemplo, si el paciente tiene dolor abdominal, tiene fracturas costales, contusión de pared abdominal, un examen dudoso, es decir, si tiene alguna lesión asociada a posibles lesiones de vísceras sólidas y que condicione hemoperitoneo, pues, pero si el FAS es negativo, pues nada, se mantiene en observación con seguimientos continuos del eco. Pero si es que con el eco tiene líquido libre, lo que hacemos es, si el paciente está estable, hacemos una tomografía para poder definir bien si es que también se trata de una lesión de víscera sólida y con eso pues determinar si es que el paciente va a la parotomía o se mantiene en tratamiento no operatorio, ¿sí? O un seguimiento continuo con ecografía para poder evaluar el momento exacto o preciso para una laparotomía. Capaz que en este tipo de pacientes no es una intervención urgente, pero sí pues quizás la evaluación se lo haría con mayor planificación y obviamente tomando en cuenta los datos de la tomografía, ¿sí? Pero en el caso de que el eco si no determina ninguna lesión ni líquido tampoco, pero si tiene líquido libre, pues eso sí sería determinante para hacer una laparotomía de emergencia. Pero si es que no hay líquido libre, pues se mantendría en observación con ecos seriados. Y asimismo, pues determinaría la evaluación de una tomografía o de otros exámenes subsecuentes para poder determinar si es que hay alguna lesión en una víscera sólida adicional, que no se puede evaluar con el eco, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nos recomienda el eco, pues, es una evaluación temprana y una terapéutica igual precoz para evitar complicaciones adicionales. Eso en cuanto a esta exposición, pues podemos decir que detrás de cada imagen hay una vida que depende de segundos. El FAS no es un examen, sino también es una decisión clínica importante, oportuna, y que hay que tenerla siempre en la cabeza para tomar las mejores decisiones en beneficio del paciente. Eso es todo. Muchas gracias. No sé si es que hay alguna pregunta. Ujú. Claro que sí.